Esa es la historia de John Quincy Archibald, mejor conocido como John Q, un padre de familia ejemplar quien pasa por dificultades financieras y por esa razón el auto de su esposa es embargado por el banco. Más tarde, mientras desayunan, vemos como su esposa Denise está molesta porque se llevaron su auto, a lo que John le promete que trabajaría más duro para recuperarlo. En ese momento a la cocina llega su pequeño hijo llamado Mikey, quien es muy simpático y sueña con ser fisiculturista cuando sea grande. Luego de hablar sobre el auto todos desayunan, y John logra cambiarle el ánimo a su esposa. Unos minutos después, vemos como John lleva a su esposa al trabajo y a su hijo a la escuela, mientras juegan y se divierten, dejando ver que a pesar de las dificultades financieras son una familia feliz y muy unida. Al llegar a la escuela, Mikey se dirige a clases y John se despide de su hijo diciéndole adiós, pero Mikey le recuerda que no le gusta esa palabra y le dice que es mejor que le diga que se verían luego. John le dice que tiene razón y luego Mikey se va mientras hace poses de fisiculturista, al igual que su padre, quien lo mira orgulloso. John trabaja en una fábrica junto a su mejor amigo Jimmy, con quien tiene mucha confianza, y al terminar su turno le cuenta que aplicaría para conseguir otro trabajo, ya que necesita ganar más dinero, y le prometió a su esposa que recuperaría su auto que fue embargado, por lo que Jimmy le dice que lo acompañaría a la entrevista. Más tarde ese día, ambos se encuentran en el lugar de la entrevista, donde Jimmy le dice a John que cree que es una pérdida de tiempo, ya que son muchas personas aspirando a un solo puesto. John confía en que puede conseguir el trabajo, pero Jimmy le dice que siempre es lo mismo, ya que dependía de las influencias y finalmente le dirían que estaba sobrecalificado para el cargo. Unos minutos después John tiene la entrevista con el gerente, quien le dice que tiene mucha experiencia y un gran perfil, pero finalmente le deja saber que estaba sobrecalificado para el cargo, exactamente lo mismo que Jimmy le dijo. El fin de semana la familia se encuentra en la iglesia y Mikey le recuerda a su padre que tiene un juego de béisbol en 15 minutos, por lo que luego de salir de la iglesia se dirigen al campo donde Mikey tendría su juego, y vemos que en el lugar también está Jimmy y su esposa Gina, quienes también fueron a alentar al pequeño. En ese momento Mikey pasa a batear, mientras sus padres lo apoyan gritándole desde las gradas. En el campo, Mikey logra golpear la bola y sale corriendo, pero mientras lo hace, el pequeño se toca el pecho y cae al suelo ante la mirada de su padre, quien al ver eso se preocupa y sale corriendo a revisar a su hijo, quien está en muy mal estado, por lo que al verlo así John lo levanta y se lo lleva corriendo junto a su esposa hasta su camioneta para llevarlo rápidamente al hospital. Al llegar al hospital, John entra al lugar con su hijo inconsciente mientras pide ayuda, hasta que uno de los residentes llamado Steve lo ayuda y llevan a Mike hasta una camilla donde este lo revisa junto a la doctora Klein, quien ve que el pequeño está muy mal y debido a eso le dice a John que es mejor que vaya y lo registre. Los doctores tratan de salvarle la vida al pequeño, al mismo tiempo que John va con su esposa a registrar a Mikey, donde dan todos los datos de este. En ese momento al hospital llegan Jimmy y Gina, quienes se lamentan por lo sucedido y les demuestran su apoyo. En medio de eso la recepcionista le pide a John su tarjeta de seguro médico y este se la entrega. Después de todo lo sucedido, vemos como los médicos logran estabilizar a Mikey, pero al verlo en esas condiciones, sus padres se sienten muy mal. En el lugar hay un enfermero revisando el estado de Mikey y al ellos preguntarle cómo se encuentra, este les deja saber que su estado es delicado y les muestra en el monitor los signos vitales de Mikey, en especial su ritmo cardíaco y presión sanguínea, diciéndoles que tenían que monitorearlo ya que su presión no podía bajar a menos de 70, ya que si esto pasaba su corazón dejaría de funcionar, algo que angustia más a los padres del pequeño. Al día siguiente John y Denise son citados a una reunión donde conocemos a Rebecca Payne, quien es la directora del hospital, y al Dr. Turner, quien es el cardiólogo encargado del caso de Mikey. Aquí el doctor les explica a los padres que Mikey tiene una falla en su corazón debido a que es 3 veces más grande de lo normal y no recibía la cantidad de sangre suficiente. John pregunta si necesita una operación, pero el doctor les deja saber que en realidad el corazón de Mikey no servía y necesitaría un trasplante o moriría, algo que afecta mucho a sus padres. La directora del hospital les dice que también tienen la opción de no hacer el trasplante y darle la mejor calidad de vida al pequeño mientras muere. Turner dice que si toman esa decisión, verían cómo Mikey cada día se vería más débil y un día iría a dormir para no despertar más. John pregunta cuánto tiempo viviría su hijo, a lo que el doctor le dice que pueden ser meses o días, algo que los golpea aún más, y ambos lloran por la salud de su hijo. Al saber todo eso, John toma fuerza y le pregunta al doctor qué haría él si fuera su hijo, a lo que este le dice que sin dudas haría el trasplante, por lo que John acepta el consejo y decide autorizar el trasplante para su hijo, pero la directora les deja saber que no es tan fácil y primero tendrían que hacerle muchos estudios de compatibilidad y ponerlo en una lista de espera, pero para hacerlo debían pagar una gran cantidad de dinero, ya que su seguro médico no lo cubriría. Al escuchar esto, John se ríe y le dice a la mujer que está equivocada, ya que tenía seguro completo para toda su familia, pero esta le dice que revisó con su aseguradora y no cubrían ese tipo de procedimientos especiales. Al escuchar esto, John y Denise se molestan, por lo que preguntan cuánto valdría la operación, a lo que la directora les dice que al menos $250,000 y para poner a Mikey en la lista de espera debían pagar el 30% por adelantado. Denise se molesta, diciendo que estaban hablando de dinero mientras su hijo luchaba por su vida, a lo que la mujer le dice que así como era costoso para ellos, también lo era para el hospital, sin mostrar ningún tipo de empatía por ellos o la salud del pequeño. Debido a eso ambos salen molestos de la oficina, pero son alcanzados por la doctora Klein, quien les pregunta qué piensan hacer, a lo que John le dice que se llevarán a Mikey para otro hospital, ya que en ese no lo quieren ayudar. Pero la doctora les dice que no hagan eso, ya que ese es el mejor hospital especializado en problemas del corazón. John le pregunta a la mujer qué más pueden hacer, a lo que ella les dice que no se rindan y busquen la manera de reunir el dinero hablando con su aseguradora y otras entidades del estado que los puedan ayudar. Después de todo esto, John se reúne con el encargado de la aseguradora, quien le deja saber que su cuenta fue cambiada por una más básica debido a que aparecía como un trabajador de medio tiempo. John le dice que trabaja a tiempo completo y ha hecho todos los pagos, pero el tipo le dice que sus horas no son suficientes y debido a eso fue cambiado de servicio. John se molesta por esto, a lo que el tipo le dice que sabe
sabe que no es justo, pero así son las cosas, y le ayudarán con tan solo $20,000. John se ve desesperado y le reclama al tipo por la negligencia del sistema, mientras le deja saber que si no conseguía todo el dinero para la operación de su hijo, este moriría, por lo que finalmente el tipo le dice que puede solicitar una apelación para solucionar su problema. Debido a esto, los días siguientes John solicita la apelación y va con su esposa a varias entidades del gobierno a buscar ayuda para la operación de su hijo, pero son rechazados en todas, ya que no cuentan con los requisitos para aplicar a las ayudas. John está decepcionado, pero un día abre una carta en la cual le informan que su apelación fue aceptada, por lo que va a la oficina de la directora Payne y le muestra la carta, exigiéndole que ponga a su hijo en la lista, pero la mujer le dice que ese no es el documento que necesitaba y en su lugar necesitaba llenar una queja, y eso le tomaría al menos 30 días más. John le dice que no tiene ese tiempo y solo necesita que su hijo esté en la lista, perdiendo la paciencia, pero la mujer le dice una vez más que su seguro no lo cubría, por lo que John se va molesto de la oficina y decide empezar a recolectar el dinero con la ayuda de sus amigos y las donaciones de la iglesia. Además tiene que vender sus cosas para tratar de reunir la mayor cantidad de dinero posible. En medio de todo esto, vemos como los padres de Mikey visitan a este en el hospital junto a Jimmy y Gina, donde vemos que Mikey tiene una buena actitud a pesar de su situación, pero justo allí John mira el monitor y ve como su presión cada vez es más baja, algo que lo preocupa demasiado. John sigue vendiendo todas sus cosas, mientras Jimmy le dice que deberían hablar con un periodista llamado Todd Lampley, quien cubría ese tipo de noticias. John cree que es buena idea, por lo que ambos van hasta el canal de televisión, donde John le cuenta al periodista su problema con el seguro, que no quiere pagar la operación de su hijo, y el hospital enviaría al pequeño a morir a casa si no paga todo el dinero. Por eso Jimmy le pide al tipo ayuda cubriendo la noticia, para que más personas se enteren de lo que pasaba. Lampley les dice que le parece muy mal lo que hace el seguro y el hospital, por lo que está dispuesto a seguir su historia, pero primero debe hablar con sus productores, quienes autorizaban todo, y le dice a John que le deje su contacto, algo por lo que John le agradece. John continúa haciendo pequeños pagos al hospital y tiene incluso que vender su anillo de bodas y su camioneta, mientras la presión de Mikey sigue bajando y el tiempo se agota. Una mañana John recibe la llamada de Denise, quien le dice que enviarían a Mikey a casa por orden del Dr. Turner. John le dice que debe ser un error, ya que él estaba haciendo los pagos, pero Denise le dice llorando que Mikey moriría. John le dice que hablará con el hospital y se encargará de todo, a lo que su esposa molesta le dice que siempre decía lo mismo y era momento que hiciera algo al respecto. Debido a eso, John pasa el tiempo en la habitación de Mikey, pensando en una solución para todo lo que estaba pasando, por lo que decide ir hasta el hospital a hablar con Turner, quien está atendiendo de gran manera uno de sus pacientes, solo porque es un tipo con dinero. En ese momento John le dice a Turner que hizo un pago el día de ayer, por lo que no entiende por qué enviarán a su hijo a casa. Turner le dice que no es su culpa, ya que fue una decisión del consejo. John se ve angustiado, y mientras caminan le cuenta que investigó y se enteró que el hospital hacía muchas cirugías al año, que valían más de 75 millones, y solo pide que le ayuden con la cirugía de su hijo. El doctor le dice que él no podía hacer nada, mientras John le suplica que al menos pongan a Mikey en la lista, ya que él trabajaría el doble para pagar todo el dinero, pero Turner le pide que lo suelte diciéndole que no lo puede ayudar. Debido a esto, John enfurece y saca un arma con la que somete a Turner y entran a la sala de urgencias, donde John lo amenaza para que ayude a su hijo y cierra la puerta con una cadena. Turner le dice que está cometiendo un error, pero John está cansado de todo y en medio de eso se le acerca al guardia del lugar y le exige que le entregue su arma, pero este le dice que no tenía una. Luego John se lleva a Turner como su rehén y se encuentra con la doctora Klein, quien quiere preguntarle sobre su situación, pero justo allí John muestra su arma, por lo que todos en el lugar se asustan y salen corriendo de la sala de urgencias. Al ver eso, John corre hacia la puerta, logrando detener a algunas personas y el personal del hospital, para también cerrar esa puerta con una cadena, mientras les ordena a todos sentarse sobre sus manos. Todos lo hacen, excepto este tipo llamado Lester, quien le muestra que está herido en sus dedos, por lo que John le ordena al residente Steve que lo atienda. Aquí Turner le pregunta a John cuál es su plan, ya que las personas necesitaban ser atendidas, a lo que John le dice que él es un doctor y podría hacerlo, por lo que les dice a todos los presentes que él estaba a cargo y serían atendidos sin necesidad de tener seguro médico. Luego de esto le pregunta al guardia su nombre y si tiene todas las llaves del sitio. El tipo le dice que su nombre es Max y sí tiene todas las llaves, por lo que John va con este junto a Turner y lo obliga a suspender la energía de los ascensores, mientras John destruye la cámara de seguridad, algo que le parece extraño al guardia encargado. John trata de controlar la situación y ese joven llamado Mitch le dice que deben atender a su novia Julie, a lo que John le dice que todos serían atendidos. En ese momento suena el teléfono y al contestar, John se entera que es alguien que lleva un herido al lugar, pero John le dice que está cerrado y le da la dirección de otro hospital, mientras ve a una enfermera escondida bajo un escritorio, y al colgar el teléfono le ordena que salga de allí. Debido a la situación, los pacientes se molestan pidiendo ser atendidos, como esta mujer quien está embarazada y a punto de dar a luz. Por eso John le pide ayuda a la doctora Klein, mientras Mitch lo sigue presionando para que revisen a su novia. Además, esta mujer dice que su bebé tiene un problema en el oído. John les ordena a todos que se calmen y le pide a la mujer que salió debajo del escritorio que atienda al bebé, pero esta le dice que no sabe cómo hacerlo, ya que es su primer día. En ese momento al hospital llega una ambulancia con un herido, por lo que John se pone alerta y al ver que son los paramédicos le pregunta a Steve si los conoce, a lo que este le dice que sí, por lo que abren la puerta y John les apunta con su arma para
para que dejen al paciente allí y se vayan del lugar. Estos lo hacen y le dicen que es un tipo al que le dispararon, por lo que John y Steve lo ingresan a la sala de urgencias. Steve dice que el paciente tiene impactos de bala en el abdomen, por lo que necesitarán ayuda del Dr. Turner. Debido a esto, John le ordena a Turner que opere al paciente, pero este le dice que es un cardiólogo y no se especializa en emergencias, a lo que John le dice que pretenda que le están pagando y lo obliga a hacerlo. Mitch se sigue quejando de la situación, pero en ese momento se escucha como la policía rodea el lugar y al ver todo eso John sabe que el juego ha comenzado. Aquí conocemos al teniente Frank Grimes, quien será el encargado de toda la situación. Este es informado sobre los rehenes en la sala de emergencias y cómo John suspendió la electricidad en los ascensores. Frank ordena tener una línea para hablar con el supuesto delincuente y estar al tanto de todo lo que pase. Frank también habla con el guardia a cargo, quien le deja saber que tienen cámaras en las que pueden ver lo que pasa adentro, y hay uno de los suyos quien siempre lleva un radio con él, por lo que le da su radio para que se comunique. Finalmente Frank pregunta quién está a cargo del hospital, a lo que el tipo le dice que Rebecca Payne, pero estaba en su día de descanso, por lo que Frank ordena que la traigan inmediatamente. En el hospital las personas son atendidas, y esta mujer le agradece a John, ya que su bebé se mejoró luego de ser atendido. Por otro lado, la doctora Klein le dice a John que debe llevar a la mujer embarazada a una habitación para atenderla, y John le dice que puede hacerlo. Allí una vez más, Mitch le pide a John que alguien revise a su novia, quien salió lastimada luego de tener un accidente en su auto, pero justo allí el teniente Frank habla por la radio de Max, diciendo que el sitio está rodeado y quería hablar con el encargado. John toma el radio y se identifica como John Q. Frank le deja saber que es el agente a cargo y le pregunta qué es lo que quiere, a lo que John le pide que encuentre a Rebecca Payne, la directora del hospital, para que ponga a su hijo Mikey en la lista de trasplantes, y luego de eso se entregaría. Frank le aconseja que se entregue, pero John le deja claro que no lo hará hasta que obtenga lo que quiere. Unos minutos después, John habla con el esposo de la mujer que está en labor de parto, tratando de darle ánimos, recordando cuando Mikey nació. En medio de esto, John le pregunta a Mitch por qué su novia está lastimada y él no, por lo que este le muestra un pequeño raspón. Al ver esto, Lester se burla de él, y John le pregunta a Mitch qué auto tiene. Este le dice que un Mercedes 500 del 86, y dicen que solo la bolsa de aire de él se activó, y debido a eso solo Julie salió herida. Pero al escuchar esto, John le dice que a los autos como el suyo, solo les pusieron bolsas de aire después del 88, por lo que Lester se vuelve a burlar de Mitch, diciéndole que lo atraparon. El tipo se hace como el que no sabe nada, a lo que Lester le dice que ya todos saben que en realidad golpeó a su mujer. El tipo trata de defenderse diciendo que estaba ebrio y quiere prender un cigarrillo, pero John no lo permite. Al mismo tiempo, todos le dejan saber a John que están cansados, y Lester dice que deberían pedir algo para comer. John dice que se encargará de todo eso, y pregunta cómo sigue el tipo de los disparos, a lo que Turner le dice que sobrevivirá, mientras Steve dice que Turner le salvó la vida al paciente. Por otro lado, Denise habla con el enfermero de Mikey, quien le explica acerca de todos los medicamentos que este debía recibir, y vemos como el tipo le regala un juguete al pequeño, tratando de subirle el ánimo. Denise le agradece, pero justo allí ve como una pequeña muere en otra habitación, algo que la preocupa aún más, mientras Mikey pregunta si su padre iría a verlo, y Denise le promete que sí lo hará, aunque en realidad no sabe dónde está. Después de todo esto, John compra comida de las máquinas expendedoras para alimentar a todos los rehenes. Al mismo tiempo, Mitch le dice a Max que no pensaba quedarse allí, por lo que toma algo para atacar a John y un spray, aunque Max le dice que no lo haga. Afuera del hospital, vemos como al sitio llega este tipo llamado Gus Monroe, quien es el jefe de la policía y un tipo arrogante y famoso. Luego de saludar a la prensa y a las personas, este va a hablar con Frank acerca de todo lo que pasa. Ambos no se llevan muy bien, por lo que Frank le dice que lo tiene todo controlado. Monroe le dice que solo estaba allí para supervisar de manera sarcástica, y luego se va a saludar a los demás agentes, mientras se burla de Frank con estos. En el hospital todos están comiendo, y John le pregunta a Turner por qué los médicos no encontraron el problema de su hijo antes, a lo que el tipo le dice que probablemente no lo revisaron a profundidad. En ese momento Steve interviene, y le deja saber a John que las aseguradoras le pagaban a los médicos para no hacer exámenes especializados para ahorrar en costos, por lo que cuando un médico se negaba a hacer más exámenes, luego recibía un bono por ahorrarles dinero. John le pregunta a Turner si es cierto, a lo que el tipo le dice que puede ser una posibilidad, algo que molesta aún más a John. Lester le dice a Turner que es un hipócrita. El tipo se molesta al escuchar esto, pero Steve dice que tenía que aceptar que así eran las cosas, ya que muchas veces devolvían a los pacientes solo porque no tenían el dinero suficiente. Al escuchar todo eso, Turner se indigna y dice que si quieren hacerlo ver como el malo lo aceptaría, pero no era él quien tenía un arma en sus manos. Por su parte, John toma el teléfono para llamar a su esposa, pero la línea está intervenida y termina hablando con Frank, quien le dice que desde ese teléfono solo podría hablar con él. John le pregunta si ya hizo lo que le pidió, a lo que Frank le dice que necesitaba más tiempo y le pide que le entregue un par de rehenes. John le dice que no puede, pero en ese momento la doctora Klein le informa que la mujer embarazada debe ser atendida en una sala de maternidad, ya que el bebé viene en una posición complicada. Al mismo tiempo, vemos como la directora del hospital llega al sitio y habla con los agentes. Al ver la situación de la mujer embarazada, John le dice a Frank que soltara un par de rehenes, pero le da un ultimátum y le dice que si en una hora su hijo no está en la lista, empezaría a dispararle a los rehenes. Al escuchar esto, Monroe le dice a Frank que la situación es delicada, mientras ven las imágenes de las cámaras de seguridad. Luego de esto, John les dice a Miriam y a Rosa que ambas saldrían de allí. Miriam le pide que deje salir a su esposo también, aunque el tipo dice que está bien y se verían más tarde. En ese momento Mitch dice que él sí saldría y le falta el respeto al tipo, por lo que ambos están a punto de pelear.
John se acerca para separarlos, pero justo allí, Mitch aprovecha para rociar a John con el spray y atacarlo, pero este logra golpearlo de vuelta aunque deja caer el arma. Ambos forcejean ante la mirada de todos. Mitch le pide a su novia que tome el arma, pero en lugar de eso la mujer toma el spray y rocía a Mitch para luego golpearlo por haberla lastimado, mientras Lester y los demás se burlan de él. Finalmente Julie se quita su peluca y le dice al tipo que no sería más su Barbie. Debido a todo esto, John toma a Mitch y lo encadena para que no haga más estupideces. Luego John le dice a las mujeres que se deben ir, por lo que abre la puerta ondeando un pañuelo blanco para que no disparen. Al ver la situación de Miriam, decide también dejar ir a su esposo con ella, por lo que todos le agradecen y salen del hospital custodiados por agentes, mientras vemos como en el sitio está el periodista Lampley informando de lo que pasaba con John. Además, los rehenes son entrevistados por la prensa y les dejan saber que John los trató bien y ayudó a salvar la vida de un tipo a quien le habían disparado, dejando saber que John es un buen hombre. En ese momento, Lampley ve que la policía está viendo el video de las cámaras de seguridad, por lo que le dice a su ayudante Freddy que quiere tener ese video y el chico le dice que lo conseguiría. Por otro lado, la directora Payne le dice al jefe Monroe que no podían ceder ante las peticiones de John, ya que había muchas personas como él sin seguro, y si lo hacían todos harían lo mismo, mostrando una vez más que no le importa lo que pueda pasar con John o su hijo. En ese momento uno de los agentes les pregunta a ambos por qué no le decían al tipo que su hijo estaba en la lista, ya que de todas maneras no tendría cómo enterarse de que no era cierto, algo que los pone a pensar. Luego los agentes se reúnen con el jefe de seguridad del hospital, quien les muestra un punto por el que podrían ingresar y llamar a un teléfono ubicado estratégicamente para llamar a John y atraparlo por sorpresa. En el hospital Mitch sigue hablando y se queja de la falta de seguridad en el país al igual que Turner. Mitch le pregunta a John cuál era su siguiente paso, a lo que John le dice que no tiene ningún plan y solo está esperando un milagro. Al mismo tiempo, vemos como una mujer conduce por la autopista y se ve involucrada en un accidente, donde termina siendo arrollada por un camión. Minutos después, Frank y la directora Payne van hasta la habitación de Mike a hablar con Denise, donde le cuentan todo lo que estaba pasando con John. Ella no lo puede creer y se culpa, ya que le dijo que hiciera algo al respecto, pero nunca pensó que fuera a hacer eso, dejándole saber que John es un buen hombre. Frank le hace más preguntas a la mujer, pero Denise sabe que la gente solo está tratando de manipularla en contra de su esposo, por lo que le deja claro que apoyaría a John sin importar lo que hiciera, y se retira molesta en especial con la directora, quien en ese momento le dice a la mujer que decidió incluir a Mikey en la lista, y el hospital pagaría por todo. Debido a eso, Denise se pone muy feliz y le agradece a la mujer con un abrazo. Momentos después, Frank se va del sitio con Payne y le dice que es una muy buena actriz, ya que por un momento creyó que era cierto lo que le dijo a Denise. La mujer se hace como la que no sabe nada, pero Frank se ríe al ver la clase de manipuladora que es la directora del hospital. Afuera del hospital las personas se reúnen y vemos como Lampley entrevista a Jimmy, quien deja ver su enojo por las fallas en un sistema controlado por la burocracia y se ve indignado, ya que según él todo se pudo haber evitado desde un principio, pero lastimosamente las personas que no tenían dinero no les importaban a las grandes entidades, para finalmente decirle a John que lo apoyaba en todo lo que hacía, mientras John mira la televisión conmovido. Y al mismo tiempo, vemos como la mujer del accidente murió tras el impacto y tiene una manilla que le identifica como donadora de órganos. Por otro lado, Frank se entera de que Monroe pretende llamar a John al teléfono que le dijo el jefe de seguridad para dispararle desde la ventilación, algo que lo molesta, por lo que va hasta el estacionamiento donde Monroe prepara todo con los demás agentes. Aquí ambos discuten, ya que Frank cree que es una estupidez, pero Monroe le dice que debían hacer algo ya que el tiempo se agotaba, y como Frank no hacía nada al respecto, él tomaría el control a partir de ahora. Frank le pregunta a Monroe qué pasará con la seguridad de los rehenes, a lo que este le dice que es mejor que mantengan la cabeza abajo. Por su parte, Lampley va donde Freddy y le dice que necesita la señal de las cámaras y el audio de la policía, ya que esos harán que John hable con su esposa por teléfono. Al mismo tiempo, un agente entra al conducto de ventilación del hospital y Monroe da la señal de llamar a John para que hable con su esposa. Al escuchar el teléfono, John va a contestar el teléfono con el que ha hablado con Frank, pero se da cuenta que el que está sonando es un teléfono distinto. Al contestar el otro teléfono, John cree que es Frank, pero en realidad es su esposa Denise, quien le deja saber que finalmente Mikey fue puesto en la lista, algo que los pone muy feliz a ambos. Mientras vemos cómo Freddy logra tener el audio de la llamada y la pasan por televisión. John le pregunta a Denise cómo está Mikey, a lo que esta le dice que está muy mal y llora por esto, pero John le promete que todo estaría bien y le pide hablar con su hijo. Al mismo tiempo que Freddy finalmente logra tener el video con audio y le informa a Lampley. John habla con su hijo, quien está muy débil, mientras todas las personas lo ven y lo escuchan por televisión, incluso la directora Payne. Mikey le pregunta a su padre qué hay de malo con su corazón, a lo que John le dice que no hay nada malo, solo que necesita uno más fuerte. La conversación es muy emotiva, por lo que conmueve a las personas que la escuchan, al igual que Payne, quien finalmente muestra un poco de empatía. John continúa hablando con Mikey, pero al mismo tiempo la gente se posiciona para dispararle desde la ventilación. Finalmente Mikey le dice a su padre que lo ama, y John se ve muy conmovido, pero justo allí Lester reinforma a John que está en la televisión, y al mirar la pantalla ve cómo hay alguien en la ventilación y se voltea. El agente dispara impactando a John, por lo que todos se asustan y este cae al suelo ante la mirada de los televidentes y los agentes, quienes confirman el impacto. El agente se dispone a irse, pero la superficie donde está cede, por lo que suelta el arma, y en ese momento John se levanta ante el asombro de todos y toma a la gente para golpearlo en varias ocasiones. Al ver esto, Monroe se molesta,
mientras Frank le dice que la situación no se veía muy bien. Además, uno de los agentes le informa que tiene una llamada del alcalde, quien les informa que todo salió por la televisión y debido a eso la policía va donde Lampley a cortar la señal hackeada. En el hospital, John es atendido de su herida en el hombro, mientras se da cuenta que todo fue mentira, su hijo no estaba en la lista y la policía solo le tendió una trampa. Debido a eso, unos momentos después, John sale del hospital con el agente como su rehén, pidiendo hablar con Frank. Todo eso ante una gran cantidad de personas, quienes al saber su historia lo apoyan como si fuera una celebridad, mientras vemos como Payne finalmente decide poner a Mikey en la lista. Frank se acerca para hablar con John, quien le reclama a ese por haberle tendido una trampa luego de que hizo todo lo que le pidió. Frank trata de calmarlo y le dice que es mejor que se entregue, ya que todo terminaría muy mal para él, pero John se niega, ya que lo único que quiere es que su hijo sea ayudado, por lo que le dice a Frank que quiere que lleven a su hijo para estar con él allí, y si lo hacían liberaría al policía que le disparó. Al escuchar esto, los agentes discuten si es buena idea llevar al pequeño hasta allí, pero finalmente deciden aceptar, por lo que unos minutos después, Mikey es llevado hasta la sala de urgencias, donde es ingresado por Steve y la doctora Klein, al mismo tiempo que el tirador es liberado. Al revisar a Mikey, Turner le dice a John que el pequeño se encuentra en grave estado y sin un corazón nuevo moriría, por lo que John le dice que tomara el suyo. Todos se asombran al escuchar esto, pero Turner y la doctora Klein le dicen que no lo pueden hacer. Además, antes de hacer un trasplante, debían hacer muchos estudios de compatibilidad, a lo que John les dice que no era necesario, ya que ambos tenían el mismo tipo de sangre B positivo y compartían el mismo tipo de tejido. Además, el corazón de Mikey era 3 veces más grande de lo normal, por lo que el suyo se adaptaría perfectamente. Turner se niega a hacerlo, diciéndole a John que sería cruzar una línea. Además, no era ético, pero John le dice que se disparará para que él pueda tomar su corazón, ya que se niega a ver que su hijo muera. Todos creen que es un acto valiente, pero Lester se le acerca y le dice que lamenta lo que le pasa a Mikey, pero no estaba bien acabar con su vida y debía dejarlo ir. Al escuchar eso, John dice que no lo hará, por lo que se apunta con el arma, diciéndole a Turner que dependía de él si al ver un corazón disponible no operaba a su hijo. Debido a todo esto, Turner finalmente le dice que lo hará, mientras la doctora Klein y Steve le dicen que eso acabará con su carrera, a lo que el doctor les deja saber que en esa situación ya no le importa nada y les dice que se preparen para la cirugía. Al mismo tiempo, vemos como el cadáver de la mujer que murió en el accidente es llevado a un hospital donde le retiran los órganos para donar, donde nos enteramos que el corazón está intacto y la mujer era de sangre tipo B positivo. En el hospital, John escribe su testamento, dejando claro que su deseo es que su hijo tenga su corazón y dice que necesita 2 testigos que firmen, por lo que Max y Julie se ofrecen a hacerlo. Max le pregunta si acabaría con su vida así de simple, a lo que John bromea diciendo que sí, a menos que Mitch sea B positivo, algo por lo que todos se ríen, incluso Mitch, quien finalmente entendió la situación de John. Luego de eso, John va a hablar con su hijo, quien está muy débil, y este le pregunta a su padre si le consiguió su corazón, a lo que John le dice que sí lo hizo, y aprovecha para decirle que debía cuidar de su madre y tratar bien a las mujeres. Además le dice que tenía que estudiar para hacer dinero cuando creciera, ya que la vida era mucho más sencilla con dinero. Todo eso mientras se le salen las lágrimas. Finalmente le dice que lo ama y le deja saber que siempre estaría con él en su corazón, para luego despedirse de su pequeño. Al mismo tiempo, vemos como el enfermero de Mikey recibió un fax que informa que encontraron un corazón para el pequeño, por lo que el tipo sale corriendo por todo el hospital a avisarle a la directora Payne. Por su parte, John se prepara para acabar con su vida, por lo que saca su arma y le pone la única bala que tiene. Al ver esto, Steve le pregunta si todo ese tiempo el arma estuvo descargada, a lo que John le dice que nunca tuvo intenciones de lastimar a nadie y su última opción era dispararse a sí mismo para salvar a su hijo. John se acuesta en una camilla y momentos después aprieta el gatillo, pero el arma tenía el seguro puesto. El enfermero finalmente llega a donde Payne, quien al enterarse de la noticia del corazón para Mikey, va a contarle rápidamente a Denise que encontraron un donante para su hijo y el corazón estaría allí en 15 minutos. Debido a eso, Denise se pone muy feliz y Frank le da la radio para que le avise a John. Denise le habla a John, quien al escuchar la voz de su esposa decide apagar el radio para no hacer más difícil su decisión. Al ver que su esposo no responde, Denise sale corriendo hasta la entrada de emergencias, donde le grita a John, dejándole saber el milagro de que encontraron un corazón para su hijo. Unos minutos después, vemos como en las noticias informan que el corazón del pequeño estaba llegando al hospital, mientras al mismo tiempo los rehenes son liberados y finalmente John se entrega a la policía y es llevado en una patrulla, pero al acercarse, Frank ve que en realidad es Lester quien se hizo pasar por John, quien al mismo tiempo se disfraza para llevar a su hijo al quirófano. Los doctores empiezan con la operación ante la mirada de John y su esposa. En ese momento Frank entra al lugar y le entrega a John unas esposas para que se las ponga y lo acompañe cuando termine todo. Un tiempo después, los doctores terminan con la operación, que es todo un éxito, por lo que celebran junto a John y su esposa Denise, quienes finalmente lograron salvarle la vida a su hijo. Después de todo esto, vemos como el caso de John atraviesa todo el país, dejando ver todos los problemas del sistema de salud y la burocracia que se manejaba en este, siendo un tema que sale por todos lados y es apoyado por muchas personas y celebridades. Por su parte, John debe ir a juicio, donde es declarado inocente de ser un criminal y lastimar a alguien, aunque sí es declarado culpable de retener a los rehenes en el hospital y debido a eso es sentenciado a una pena mínima de 2 años. Todos se lamentan de esto, pero John les dice que todo estaría bien y le encarga a Mikey que cuide de su madre con la ayuda de Jimmy y Gina. Mientras John se va, Mikey se despide diciéndole adiós, pero John le recuerda que no debían decir eso, sino que se verían luego. Al salir del juzgado, John se encuentra con Lester, quien le dice que es su héroe, para luego mirarse con Frank y ser llevado en la patrulla. La película termina con John viendo cómo Mikey le agradece por salvarle la vida y hace poses de culturista, y aunque John tendrá que pagar un tiempo en prisión, se siente feliz de haberle salvado la vida a su pequeño.